En una noche tormentosa de abril de 1947, frente a las costas escarpadas de Cornualles, un gigantesco buque de guerra se soltó de los cabos de los remolcadores que lo llevaban a la muerte y realizó un último intento por alcanzar la libertad. Se trataba del HMS Warspite, que emprendía su último viaje mientras era remolcado hacia un desguace en Escocia para ser desguazado como chatarra. Sin embargo, en algún punto de las embravecidas aguas frente a las costas de Cornualles, en medio de una violenta tormenta, los cabos de remolque se rompieron y el viejo buque, despojado de su tripulación y sin fuerza motriz, quedó a la deriva. En lugar de resignarse a dejarse arrastrar hacia los acantilados, embistió con todas sus fuerzas contra los riscos cercanos a Prussia Cove y, aferrándose a ellos, se negó a moverse de allí. En el lugar donde quedó el buque, se tardó años en desmontar cada una de sus piezas una a una. Era el final más extraño que podía tener un buque de guerra, pero, aún así, le sentaba a la perfección, ya que los hombres que habían servido a bordo siempre juraban que tenía voluntad propia. Se trataba del buque de guerra más condecorado de la historia de Inglaterra, al que la Armada Real denominaba Grand Old Lady, la Gran Dama Anciana. Para comprender cómo un solo buque de guerra se ganó este título y por qué ni siquiera el desguace pudo llevárselo en silencio, tenemos que remontarnos más de 30 años atrás, a los estruendos de los cañones de la Primera Guerra Mundial. El HMS Warspite vio la luz en plena revolución de la Fuerza Naval, cuando se inició su construcción en 1912 y entró en servicio en 1915. Era uno de los 5 buques de guerra de la clase Queen Elizabeth, y estos buques no se parecían a nada que hubiera existido antes. Fueron los primeros buques de guerra construidos para quemar petróleo en lugar de carbón, lo que los hizo más rápidos y aumentó considerablemente su autonomía. Cada uno de ellos llevaba una batería principal compuesta por 8 cañones de 15 pulgadas y unos 381 milímetros de calibre. Cada uno de estos cañones podía lanzar un proyectil de aproximadamente 870 kilogramos, casi 1920 libras, a distancias enormes. Estos buques, de unas 33.000 toneladas de desplazamiento, combinaban el blindaje pesado de un acorazado con una velocidad cercana a la de un crucero de batalla. Y cuando entraron en servicio, eran sin duda los buques de guerra más potentes que surcaban los mares. El diseño se llevó a cabo con el apoyo de Winston Churchill, entonces jefe de la Armada Real, y del almirante Fisher, antiguo comandante de la Armada, quien deseaba una flota compuesta por buques rápidos y potentes capaces de llegar a cualquier lugar y vencer a cualquier adversario. El Warspite y sus buques gemelos se diseñaron precisamente para lograr eso. Una flota rápida que se adelantara al enemigo, capaz de superar y arrollar cualquier línea de batalla enemiga gracias a su capacidad de maniobra, y de concentrar su fuego en el punto donde causara mayor daño al adversario. Llenar los depósitos de combustible de estos buques con petróleo en lugar de carbón era una auténtica apuesta arriesgada, pues, aunque Inglaterra disponía de su propio carbón, tenía que importar hasta la última gota de petróleo. Aún así, se consideró que las ventajas que aportaba en términos de velocidad y resistencia merecían la pena correr ese riesgo. Suscríbete y dale a me gusta, porque tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias olvidadas. Sin embargo, por muy potente que sea un buque de guerra sobre el papel, solo se pone a prueba de verdad en la batalla, y el Warspite no tendría que esperar mucho para enfrentarse a su primera, y casi última, gran prueba. Esta prueba tuvo lugar el 31 de mayo de 1916, en la batalla de Jutlandia, el mayor enfrentamiento entre buques de guerra de la historia. En el Mar del Norte, en medio de un combate caótico y envuelto en humo en el que las flotas británica y alemana se atacaban con saña, el mecanismo del timón del Warspite se atascó de repente.
El timón se bloqueó bruscamente hacia un lado y el gigantesco buque, que ya no respondía a las órdenes de gobierno, se desvió de la línea de batalla y comenzó a avanzar directamente hacia la flota alemana, describiendo círculos sin poder evitarlo. Durante unos angustiosos minutos, mientras la tripulación luchaba desesperadamente por recuperar el control, el buque, girando lentamente bajo una lluvia de proyectiles enemigos, se convirtió en el blanco más indefenso del mar. Recibió unos 15 impactos bajo el intenso fuego de artillería alemán. Algunos proyectiles perforaron el casco provocando incendios y unos 14 tripulantes perdieron la vida. Mientras los oficiales, atrapados en el puente y en las salas de máquinas, luchaban con el timón atascado, los proyectiles formaban enormes columnas de agua alrededor del buque y golpeaban su blindaje con un ruido similar al de un martillo gigante golpeando un yunque. Desde cualquier punto de vista, cabría esperar que, en aquellos minutos, el buque quedara inmovilizado o fuera destruido. Sin embargo, fue precisamente esa situación de impotencia la que pudo haber salvado la vida de otros buques, pues los movimientos frenéticos y circulares del buque desviaron la tormenta de fuego alemán de los cruceros británicos dañados que se encontraban cerca, protegiéndolos con su propio casco acorazado. El Warspite, maltrecho, acribillado y con partes en llamas, recuperó por fin el control del timón. Escapó de la trampa y regresó con dificultad al puerto para ser reparado. Había sobrevivido a un comienzo que habría destruido a un buque más débil, y la tripulación que prestaba servicio a bordo había empezado a intuir que en aquel buque había algo más allá de la resistencia del acero, algo misterioso. Así, ya había comenzado a forjar la leyenda que no le abandonaría durante los siguientes 30 años. Entre las dos guerras mundiales, el Warspite no quedó abandonado a su suerte para envejecer en silencio. A mediados de la década de 1930, se sometió a una exhaustiva remodelación que duró aproximadamente 3 años y que resultó casi tan costosa como construir un barco nuevo. Se desmontaron sus antiguas máquinas y se sustituyeron por motores más ligeros, potentes y eficientes. Se reforzó el blindaje de la cubierta para protegerla de los proyectiles y bombas de la nueva era. Y se aumentó el ángulo de elevación de sus grandes cañones, lo que les permitió alcanzar distancias nunca antes vistas. Se le añadió una superestructura moderna, un nuevo sistema de control de fuego que permitía apuntar con mucha mayor precisión, así como aviones y una catapulta que hacía las veces de observatorio. De este modo, el veterano de la batalla de Jutlandia resurgió como un buque de guerra completamente modernizado. Un casco antiguo dotado de nueva potencia y preparado para un nuevo tipo de guerra. Sin embargo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, ya era un buque anticuado según los estándares de la época, pues habían transcurrido más de 20 años desde su botadura. Sobre él y sobre todos los buques de guerra de su clase se cernía una difícil pregunta. El mundo había cambiado. Los portaaviones y los submarinos estaban en auge, y muchos defendían que la era de los grandes buques de guerra armados con artillería pesada ya había llegado a su fin, que esos costosos gigantes no eran más que restos a la espera de ser hundidos. ¿De qué podría servir un buque de guerra de 25 años en una guerra en la que los aviones y los torpedos serían decisivos? El Warspite respondería a esa pregunta no una, sino muchas veces, de una forma que muy pocos buques lograron. Su respuesta comenzó en la primavera de 1940, en las frías aguas de Noruega. Durante la operación allí, el Warspite fue enviado a un estrecho fiordo cerca de Narvik para hacer frente a una fuerza de destructores alemanes que se había apoderado del puerto. El Warspite, en cuyo pabellón ondeaba la bandera del almirante William Whitworth,
guió a una fuerza compuesta por destructores británicos a través de las largas aguas rodeadas de montañas hacia el puerto. Lo que ocurrió el 13 de abril fue un despiadado combate en un espacio tan estrecho que un buque de guerra no tenía a dónde huir y cada disparo daba en el blanco. El Warspite avanzó hacia el interior del fiordo. Sus enormes cañones de 15 pulgadas y los destructores que lo acompañaban destrozaron uno a los buques alemanes que habían caído en la trampa. Los destructores alemanes, que se habían quedado sin combustible ni munición tras tomar el puerto unos días antes, habían caído en una trampa sin salida y fueron bombardeados uno a uno hasta quedar reducidos a escombros. Hasta que toda la flota de destructores alemanes de la zona fue aniquilada. 8 destructores enemigos fueron hundidos o varados en la costa y abandonados por sus tripulaciones. Y se produjo otro acontecimiento que apuntaba al futuro de la guerra naval. El propio hidroavión del Warspite, un pequeño Swordfish que despegó del buque de guerra, localizó y bombardeó al submarino alemán U-64, hundiéndolo. Este fue el primer U-Boot destruido por un avión que despegó de un buque de guerra. En una sola tarde, esta anciana dama había demostrado que seguía siendo uno de los buques más letales que navegaban por los mares. Sin embargo, su hazaña artillera más famosa aún estaba por llegar. Esta hazaña tuvo lugar en julio de 1940, en el Mediterráneo, durante la batalla de Calabria, en la que se enfrentaron las flotas británica e italiana frente a las costas del sur de Italia. Mientras 2 líneas de buques de guerra abrían fuego desde el mar, el Warspite calculó la distancia a la que se encontraba el buque de guerra italiano Giulio Cesare y logró un impacto directo desde una distancia casi increíble. La distancia era de unos 24 kilómetros, aproximadamente 26.000 yardas o unas 15 millas, y ambos buques navegaban a gran velocidad. Este ha quedado registrado como uno de los impactos de artillería de mayor alcance entre 2 buques en movimiento. Un solo proyectil sobrepasó el horizonte y alcanzó a su objetivo. Este impacto destrozó el buque de guerra italiano, provocó incendios y dejó fuera de combate varias de sus calderas, lo que redujo su velocidad y obligó a toda la flota italiana a interrumpir el combate y retirarse tras una cortina de humo. Os contaré cómo la suerte del Warspite acabó volviéndose en su contra, pero primero debéis comprender en qué estado se encontraba el buque en esa fase de la batalla. Porque a partir de entonces, un solo buque determinaba el rumbo de toda la batalla naval. Con ese único impacto de largo alcance, el Warspite contribuyó a establecer una superioridad psicológica sobre la armada italiana que duraría años. Sin embargo, la mayor prueba aún estaba por llegar. Antes de que llegara esa prueba, el Warspite lograría una vez más una victoria aplastante. Esta vez, en la oscuridad. A finales de marzo de 1941, frente al cabo de Matapán, en el extremo sur de Grecia, la flota británica del Mediterráneo, al mando del almirante Andrew Cunningham, y con el Warspite como buque insignia, sorprendió en la oscuridad a una flota italiana que no estaba preparada. Guiados por la nueva tecnología de radar, capaz de detectar al enemigo en la oscuridad que el ojo humano no puede ver, los buques de guerra británicos se acercaron sigilosamente sin ser detectados. A continuación, los proyectores se encendieron de repente y fijaron a los cruceros italianos en su brillante haz de luz. Cunningham dio la orden de abrir fuego. Desde una distancia tan corta, en la que era casi imposible que los artilleros fallaran, el Warspite y sus buques gemelos dispararon sus cañones de 15 pulgadas. En cuestión de minutos, los enormes proyectiles hicieron pedazos a los 2 cruceros pesados italianos, el Fiume y el Sara, junto con los destructores que los acompañaban. Estos buques volaron por los aires sin siquiera poder apuntar con sus propios cañones en respuesta.
Cunningham relató más tarde que había visto cómo los buques enemigos se convertían en escombros en llamas en cuestión de minutos. Fue un espectáculo tan espantoso y repentino que incluso los vencedores quedaron impresionados por la escena. Este fue uno de los enfrentamientos navales más desiguales de toda la guerra. Una noche, llena de fuego y estruendo, en la que los viejos acorazados demostraron que aún podían noquear a sus rivales. El Warspite parecía imparable. Había combatido en el Mar del Norte, frente a las costas de Noruega y por todo el Mediterráneo, dejando a su paso escombros por donde quiera que iba. Sin embargo, la guerra había entrado en una nueva era y un nuevo tipo de arma estaba a punto de demostrar que incluso la Gran Dama podía ser abatida desde el cielo. Esta arma hizo su aparición en septiembre de 1943 en las costas italianas, mientras los aliados llevaban a cabo el desembarco de Salerno. El Warspite se encontraba allí para bombardear las posiciones alemanas en tierra con sus cañones pesados. Los alemanes, por su parte, respondieron con algo que el mundo casi nunca había visto antes. La bomba planeadora, guiada por radio conocida como Fritz X, lanzada desde un bombardero Dornier, que volaba a una altura casi invisible y guiada por control de radio desde el avión que la transportaba. La Fritz X fue una de las primeras armas guiadas de la historia. Fue la precursora de los misiles de precisión actuales. Frente a un buque que no tenía posibilidad alguna de desactivar o esquivar la bomba, no había prácticamente ninguna forma de defenderse. Mientras el Warspite estaba fondeado frente a la costa, 3 de estas bombas fueron lanzadas contra él. Una de ellas impactó de lleno en el buque y tras atravesar 6 cubiertas, explotó en las entrañas del barco en una de las salas de calderas. La segunda, por su parte, estalló en el agua junto al buque, abriendo una brecha en el casco. En cuestión de segundos, embarcó unas 5.000 toneladas de agua, perdió todo su vapor y su potencia y quedó inmóvil en el agua. 9 miembros de la tripulación perdieron la vida y una de las torretas de artillería principales quedó inutilizada de forma permanente. Este buque, que había salido con vida de la batalla de Jutlandia y había arrollado a flotas desde Noruega hasta Grecia, navegaba ahora en silencio e indefenso, abocado al desastre. Y ese fue el momento en el que se decidiría si la Gran Dama sobreviviría o no. Sobrevivió. Mientras se retiraba, el Warspite, que apenas se mantenía a flote, fue arrastrado lentamente hasta la isla de Malta y a continuación prosiguió su camino para ser reparado. Aunque todas las reglas de la guerra dictaban que debía hundirse, una vez más se negó a hacerlo. Nunca recuperó del todo su antiguo estado. Una de sus torretas quedó silenciada para siempre, y su casco, en lugar de ser reparado y ensamblado, fue remendado. Pero se le dejó en condiciones de navegar lo suficiente como para poder combatir en una última misión. Y menuda misión fue aquella. El 6 de junio de 1944, precisamente el día D, el Warspite tomó posición frente a las costas de Normandía y fue uno de los primeros buques aliados en abrir fuego para apoyar las operaciones de desembarco. Sus cañones de 15 pulgadas arrasaron las líneas defensivas alemanas para facilitar el desembarco de las tropas. Un buque de guerra cuya construcción se había iniciado antes de la Primera Guerra Mundial disparaba con furia para liberar Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Apenas unos días después del día D, su suerte se puso a prueba una vez más. El buque se vio sacudido de proa a popa al chocar contra una mina magnética y regresó cojeando a toda prisa a Inglaterra para ser reparado. Pero ni siquiera entonces aceptó retirarse del escenario. Apenas terminada su reparación, con una torreta aún fuera de servicio y el casco haciendo agua, volvió al servicio para apoyar con fuego de artillería el ataque al puerto de Brest, en manos de los alemanes. Y, posteriormente,
el bombardeo de las posiciones enemigas en torno a Walcheren y las vías de acceso al río Escalda. De este modo, ayudó a allanar el camino a las fuerzas aliadas que avanzaban hacia la Europa ocupada. Durante meses siguió bombardeando las posiciones alemanas a lo largo de la costa, hasta que sus cañones desgastados y su casco dañado ya no pudieron resistir más. Su vida en combate, que abarcó 2 guerras mundiales y duró casi 30 años, había llegado por fin a su fin. Al hacer balance, se comprobó que el HMS Warspite había obtenido condecoraciones de guerra en conflictos que abarcaban ambas guerras mundiales. Desde la batalla de Jutlandia en 1916 hasta las costas de Normandía en 1944. Este récord, compuesto por unas 15 condecoraciones de guerra, lo convirtió en el buque más condecorado de la larga historia de la Armada Real. Ningún otro buque había combatido en tantos enfrentamientos de vital importancia y salido con vida de todos ellos. Sus buques gemelos no tuvieron tanta suerte. Uno de ellos, el Barham, se hundió tras ser torpedeado en 1941, lo que provocó numerosas bajas. Los otros 2 fueron inutilizados en el lugar donde estaban fondeados por valientes buzos italianos. Sin embargo, el Warspite siguió combatiendo a pesar de todo ello. Y ahí radica la última ironía. Después de todo lo que el enemigo le había lanzado, proyectiles de artillería en Jutlandia, bombas, minas, torpedos y armas guiadas en Salerno, lo que finalmente lo destruyó fue la propia paz. El buque, declarado innecesario y obsoleto, fue vendido como chatarra en 1947. Sin embargo, mientras era remolcado hacia la trituradora, aquella tormenta frente a las costas de Cornualles le deparó un final que parecía haber elegido él mismo. En lugar de rendirse en silencio, se estrelló contra los escollos. El buque que durante 30 años no había permitido que el enemigo lo hundiera, tampoco permitió que su propia nación lo enviara silenciosamente a la chatarra. Volvió a tomar su propia decisión. Por supuesto, un buque de guerra no puede tener una voluntad grabada en el acero. Pero, en el caso del Warspite, no creerlo es como hacer caso omiso de algo que bien saben los hombres que sirvieron a bordo. Ni siquiera entonces se rindió fácilmente, y los equipos de rescate tardaron años en desguazar el buque en el lugar donde había encallado. En definitiva, la historia del HMS Warspite es la historia de la resistencia de un buque que se negó a morir. Abarcó un período histórico extraordinario, desde el mundo envuelto en humo de carbón de la Primera Guerra Mundial hasta los radares y las bombas guiadas de la Segunda Guerra Mundial, y durante todo ese tiempo se mantuvo en primera línea como buque de guerra. Su nombre ha perdurado en los buques posteriores de la Armada Real, incluido un submarino de propulsión nuclear. Así, el nombre y el espíritu guerrero de la Grand Old Lady siguen surcando los mares hoy en día, y su historia continúa recordándonos que, en la guerra, la resistencia, la capacidad de adaptación y la pura tenacidad pueden ser tan importantes como la potencia de fuego bruta. Si esta historia te ha quedado grabada, deja un me gusta. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el Warspite tenía realmente voluntad propia o que simplemente fue el buque de guerra más afortunado que jamás haya surcado los mares? Suscríbete y quédate con nosotros, porque la próxima historia que contaremos es aún más difícil de creer.